López, con Diego Ordón, Rubén Darío da Rosa y todo el equipo para transmitirles este partido que corresponde a la fecha 13 del campeonato. Julia 2 autoriza. Señores, su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia Guaraní. Juega y ataca Quintana. Quintana para Ale Silva. Espera Recalde, va al centro. ¡Pollo! La pelota termina fuera. Primera situación clara de gol. Cabeceó Recalde por muy poco. No acertó el arco. La va jugando Alan. Toca para Alejandro. Richard Ortiz apunta, le pega, travesaño, rebote Sergio, se quedó con la pelota, algunos piden gol, el asistente corre, en su partido número 300 con la camiseta de Olimpia, sacó un tiro extraordinario, la pelota pica adentro y vuelve a salir. Ganar metros, decíamos, Guaraní decide saltar líneas, pases largos, es hasta aquí la idea de juego un poco de Guaraní. Vino el centro, Ferfer bajó, Ferfer va, ¡gol! Fernando Fernández, el goleador histórico. Y qué gol, señores. 23 años, cruza la pelota al área. Buscaba Marín, anticipó Antolín. Juega Josué Baqueco y le pega en el travesaño. Tremendo el remate. Daniel Villalba sacudió el travesaño. Se salvó Olimpia. Va Colmán, sigue Josué Colmán, entregó bien la pelota para Marín, busca el área, sigue Marín, no se juntó con Colmán, ahora el remate. Y qué gran tapada, manotazo salvador de Gastón Olivera cuando Florentín se relamía de ganas por gritar el gol. Quintana que juega para Ale Silva, qué buena pelota para Alan Benítez, se metió, tocó, jugó para Walter, quien llega, Quintana, no pudo Recalde, va Ramón, Ramón que toca, Tito, travesaño, Tito que le pega y la pelota pica y se pierde afuera. Torres estuvo muy cerca de darle el segundo gol a Olimpia. Anticipa Guillermo Benítez y ataca. Guillermo la tocó al medio para Queco, va Queco para Guillermo, se acomodó, le pegó. Tapó el arquero, tapó Olveira. Qué cerca estuvo Guaraní del segundo. Guillermo Benítez apareció en diagonal, se metió al área, salvó otra vez a Olimpia. Se viene Roque, levanta Antolín. Walter en el área, gira y le pega. ¡Gol! Giró y le pegó potente abajo cuando se anunciaba su cambio en su última participación en el partido. Es el final del partido, lo ganó Olimpia. Olimpia sube a 26 puntos en la clasificación, va a dormir como puntero.